Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Me llamo Eduardo, joder, cómo sonó esto. Me llamo Eduardo y nada, aquí estamos de nuevo en Hablando de Whisky de Madrid, capital del Reino de España, trayéndoos un nuevo vídeo de pues de qué va a ser, cojones, pues de whisky, como digo siempre. Bueno, como veis, tenemos aquí tenemos novedades, ¿no? Mira, novedades tecnológicas. Estoy últimamente comprando una cantidad de gilipolleces para el canal impresionante, o sea, una cantidad de tonterías. Bueno, resulta que me compré, recordáis que os comenté que estaba dándole un pequeño salto de qualité al canal en el tema vídeo. Yo creo que ya lo hemos conseguido con la capturadora del gato. La verdad es que se nota que va la imagen bastante mejor, ¿no? Luego, otra cosa que dije, coño, digo, pues bueno, ya que mejoramos un poco la imagen, la calidad de la imagen, la definición, digo, bueno, vamos a intentar un poquito mejorar lo que es el audio. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que me compré un pero claro, no me voy a gastar en un Shure de esos 300 pavos, porque me parece una exageración, pero estuve viendo que había digamos, una cierta gama de micros, porque el que tenía era un Fifine de 20 euros, que no iba mal, pero bueno, era un micro mono, un micro que no tenía demasiada calidad, aunque no iba mal, ¿no? Pero joder, cuando oyes esos micros por ahí que suenan de puta madre y tal, como que me daba un poco de envidia, o sea, tenía ganas de tener el audio, sobre todo dejarlo fino. Entonces me compré un Amazon Basics micro profesional, supuestamente, que costaba 80 y pico pavos. Era de esos de segunda mano, pero me ahorraba unos 20 o 30 euros, pero llegó cascado y he tenido que devolverlo. Y al final me he comprado este, que es un HyperX, que cuesta 100 euros, nuevo, y lo estamos probando y yo creo que va bastante bien. Es el primer vídeo que grabo con este aparato. Lo he probado un poco, yo creo que va bien. Ya le he conseguido acoplar aquí la pollada esta, y la verdad es que, fijaros, es un vacile, o sea, tiene unos colores ahí, es la hostia, esto entre lo de atrás, la gilipollez esta, parece más que un canal de whisky, parece una sala parece un streaming de un gamer, ¿no? La cosa esta. Y entonces, bueno, quiero ver a ver qué tal graba. Yo creo que está grabando bien. Y supuestamente tiene una calidad, voy a bajar aquí la flecha esta. Supuestamente tiene una calidad como muy buena. Hoy no vamos a beber whisky, estoy bebiendo unas bebidas energéticas. A mí estas mierdas de los energy drinks y tal me gustan bastante. Mi mujer dice que voy a morir de cáncer tomando estas cosas y tal. Probablemente es cierto. Pero bueno, me gustan, ¿no? Me gustan sin azúcar y dejan así un pelotazo importante de cafeína y me despejan. Yo sin café al día no puedo vivir, me muero del asco. Y estas cosas pues tienen un sabor así como entre jengibre, vómito y jarabe de la tos, ¿no? Una cosa así extraña, ¿no? Y sacarina, pero bueno, a mí tiene algo que me agrada, así que vamos a tomar un poco para bueno, animar el espíritu. Y hoy, ¿de qué va el vídeo? Pues como podéis imaginar, de Bourbon. Todo lo que tenemos aquí es Bourbon. Y es un vídeo que lo quiero hacer porque me lo habéis pedido ya muchas veces. Oye, ¿cuáles crees que son los mejores Bourbons para empezar? Oye, Eduardo, ¿tú cómo lo ves? ¿En qué mundillo del Bourbon que estás ahí muy metido? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde le meto mano al tema, no? Y hablando de Bourbon, vamos a hablar de Bourbon, no vamos a hablar de whisky de centeno, ni de whisky que también hay whisky 100% maíz en Estados Unidos, que podría ser una especie de Bourbon, pero bueno, no es exactamente eso. No vamos a hablar de otro tipo no vamos a hablar de whisky americano, es decir, vamos a hablar de Bourbon. Ya sabéis que la legislación del Bourbon lo que dice es que el Bourbon tiene que tener un mash bill, es decir, tiene que estar hecho, la masa en la que se fermenta, el destilado tiene que estar basado en un 51% de maíz, el resto otros cereales que puedas meter ahí. La mayoría de las veces se trata de centeno y cebada, pero también puede haber mijo, también puede haber avena, puede haber otro tipo de trigo, puede haber otro tipo de cereales, pero no es lo común. Lo común es que sea vamos a decir, 60-70% de maíz, un 20% de centeno y un 10% de cebada o algo así. Eso suele ser lo normal en el Bourbon. Hay Bourbons que son también 100% maíz, lo cual me entra un poco en contradicción con el whisky de maíz americano, que es una historia parecida, prácticamente Bourbon, pero con otras connotaciones. Que además de estar hecho así, por supuesto,
fermentado y destilado en Estados Unidos y añejado en Estados Unidos. No puedes ponerle bourbon a algo que sea añejado fuera de Estados Unidos. Y tiene que ser roble americano de primer uso. Normalmente yo creo que es quemado, ¿no? Lo queman por dentro el barril. Sabéis que hay 4 tipos de quemados, que son del 1 al 4. El 1 son 10-15 segundos, el 2 15-20 segundos, el 3 30 segundos y el 4 unos 40 segundos, que es ese que deja la madera por dentro con ese, le llaman cocodrilo, ¿no? Porque crea como una especie de escama, parece la escama del cocodrilo. Y ese quemado produce 2 efectos. Produce un efecto de filtrado vamos a decir, no de impurezas, pero bueno, de filtrado entre lo que absorbe la madera, lo que absorbe la madera en cuanto al líquido y luego lo que la madera aporta al líquido, ¿no? Ese carbón filtra, es un carbón, sabéis que el carbón es un filtro natural. Y luego aparte con ese quemado lo que ocurre es que se queman los azúcares naturalmente presentes en la madera, se queman y se produce azúcar. Y luego hay unas moléculas muy parecidas a las de la vainilla, la vanilina me parece que se llama, que las aporta al líquido. Es decir, ese es el proceso del bourbon. Por eso muchas veces muchos bourbons tienen esas notas a vainilla, esas notas tan dulces, a coco, a banana. Y luego nada, que no hay periodo mínimo de añejamiento. O sea, tú puedes sacar un bourbon con un día de añejamiento si quieres, después de la destilación, pero lo normal es que esté entre 2 y 4 años. Eso suele ser lo habitual. Y eso es el bourbon. Eso es el bourbon. Entonces, si es de Kentucky, tiene que estar añejado como mínimo un año en Kentucky, porque cuando pone Kentucky, es que Kentucky Straight Bourbon, tiene que ser, o Kentucky Bourbon, tiene que ser un año al menos, ha tenido que estar añejado en Kentucky. Y los añejamientos siempre sabéis que son un poco más confusos que en el whisky escocés. Si pone straight es que el mínimo es 2 años, ha estado 2 años mínimamente añejado. Si tiene más de 4, no están obligados a ponerlo. Por lo tanto, si nos encontramos un whisky en el que no pone nada, no pone straight, no pone edad, tiene un añejamiento mínimo de más de 4. Y luego tenemos el bottling bond, que es bueno, lo tenemos por aquí, luego lo veremos un poco más en detalle, que es una legislación específica que exige un añejamiento mínimo de 4 años. Y no hay mucho más. Luego a partir de ahí tú puedes añejar por 10, 11, 12, 15, 20 años, los que te dé la gana. Ya sabéis que el bourbon, en Estados Unidos es muy grande, pero el 90% del bourbon viene del estado de Kentucky. Y en el estado de Kentucky hay una climatología muy distinta a la que hay en Escocia. Entonces, por el calor, también por el tipo de cereal que se usa, por ser maíz, y por las condiciones climatológicas y demás que hay en ese estado, no hace falta tanto añejamiento para extraer, y también porque es roble de primer uso, es una madera muchísimo más intensa y cargada de sabores que un refill, ¿no? que un ex-bourbon. Entonces los añejamientos suelen ser un poco más cortos, ¿no? Así que bueno, un poco por resumir, ¿no? ¿Qué es esto del bourbon o qué consideramos el bourbon? No soy un experto, ¿vale? Pero eso es más o menos lo que dice la legislación americana del bourbon. Entonces, claro, ¿por dónde cojones empezar, ¿no? Con el mundo del bourbon? Bueno, ya sabéis que Jack Daniels no es un bourbon, es un whisky de Tennessee, que es una cosa diferente al margen, y por lo tanto por eso no está aquí. Y como os digo, tampoco hay whiskies de centeno ni otro tipo de whiskies. Lo único que hay aquí es bourbon, salvo que me haya colado con alguno, que creo que no, por lo que veo aquí, todo lo que hay es bourbon, ¿vale? La mayoría es de Kentucky, pero veréis que hay excepciones. Y aquí tenemos bourbon de Chicago, bourbon de... si no me equivoco, Few es de... ¿Dónde es Few? Nashville era esto. Espérate, ¿dónde era? Uy, joder, el micro no... A ver si me lo voy a cargar ahora en el primer vídeo. Joder, ¿esto dónde era? Distilled en Illinois. Este es de Illinois, por ejemplo. Malted Distilled. Vale, o sea, quiero decir, normalmente es de Kentucky, con el 90% de los casos, es el estado que produce el 90% del bourbon del mundo, pero no todo el bourbon viene de ahí. Bueno, entonces, ¿qué se me ha ocurrido a mí? Bueno, a ver, hablar de bourbon es como decir, ¿por dónde empiezo con el whisky escocés? Aquí tenemos que hacer una reflexión también, en primer lugar, al respecto del bourbon y lo que mucho palurdo, así os lo digo, así de claro os lo digo, mucho ignorante opina al respecto del bourbon. Es como si yo fuese un americano, me vais a perdonar, lo voy a decir así de claro, sin ánimo de ofender a nadie, pero es como si yo fuese un americano. O sea, el norteamericano podría tener exactamente la misma visión del whisky escocés, decir, oye, no, el whisky escocés es una mierda, es una basura, es decir,
Esos ahí siempre lo hacen igual, todo con cebada y ya está, esos saben todos iguales. Pues no, amigo, no saben todos iguales. Igual que los bourbons no saben en absoluto iguales. Y hay una corriente de opinión al respecto del bourbon, como que el bourbon es un whisky de segunda categoría, ¿no? Bueno, eso es como decir que el whisky español es de segunda categoría o que el whisky japonés es de segunda categoría. Pues dependerá de cuál. Habrá whiskies americanos y habrá bourbon, que será un whisky malo o mal hecho o que no te guste o que sea menos expresivo que whiskies escoceses. Pero es que hay whiskies escoceses que son auténticas ponzoñas, auténticas basuras y auténticos whiskies sobrepreciados que no valen absolutamente para nada. Pero esto nos va a pasar en todos los ámbitos de la vida. Luego hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta y es que el bourbon en Estados Unidos está ahora mismo racketing, o sea, el alcohol en general, pero el bourbon y el whisky escocés están absolutamente disparados, pero sobre todo el bourbon. Y para que os hagáis una idea, ahora mismo a mí me es más fácil, por lo que yo estoy hablando con amigos de Facebook, lo que estamos comentando, conseguir botellas de bourbon en España que en el propio Estados Unidos, porque hay tal escasez de producción, o sea, hay tal demanda sobre la que la oferta no puede abastecer, que existe el fenómeno este que llaman allocated allí, ¿no? Es decir, cada destilería dice, no, pues para el estado de tal yo mando 1000 botellas y son 1000 botellas. Entonces llegas a la tienda y te dice, no, mira, de Buffalo Trace, y esto es un caso real, en muchos estados ahora mismo te puedes comprar solo una por persona. Bueno, yo en España llego, voy al Corte Inglés, me encuentro 4 botellas de Buffalo Trace y me compro las 4 y me las llevo a casa, ¿no? O voy a Amazon y pongo 17 enviar y me las envían. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que hay una demanda brutal en Estados Unidos de bourbon y que además lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que están surgiendo muchísimas... Esto es una muestra ridícula del bourbon que hay en Estados Unidos. Fijaros, de las marcas de bourbon. O sea, están surgiendo cientos y cientos de marcas, que también, ojo con esto, de bourbon en Estados Unidos y whisky americano, que lo que están haciendo es, bueno, hay mucho sourcer de bourbon, mucho productor de bourbon, que lo que está haciendo es vender el bourbon y otros simplemente lo están embotellando y cobrándote prácticamente lo mismo por un bourbon que es más barato en origen del source en sí mismo, ¿no? Embotelladores independientes. Eso se está dando mucho en Estados Unidos y es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y que ahora veremos un poquito en detalle más o menos cómo pillar eso en las etiquetas. Entonces, olvidaros de que el bourbon es una bebida de segunda. El bourbon es una bebida compleja, con un montón de matices, un montón de notas, un montón de sabores, igual de complicada que puede ser el whisky escocés. Es una cuestión de cómo lo quieran hacer los señores de la destilería y lo que se quieran complicar y cambiar y añejar y poner barriles de este tipo y dejarlo más tiempo, dejarlo 12 años y mover los barriles en no sé cuántos. O sea, se puede montar exactamente la misma película que puedes montar de whisky escocés y todo lo que quieras y más, todo lo que quieras y más. Otra gran ventaja del... ventaja. Otra gran síntoma de honestidad del bourbon es que el bourbon, sí o sí, en el 95% de los casos es un single malt. Viene de una única destilería. Es muy raro encontrar un blended en Estados Unidos. No es habitual en absoluto. La mayoría de los whiskies que veis aquí, de los bourbons que veis aquí, son bourbons que provienen de una única destilería. Bueno, dicho esto, todos. Bien. Llegados a este punto, he hecho un poco un repaso, rotos un poquito unos mitos sobre el bourbon. Claro, ¿por dónde empiezas a ver el bourbon? ¿No? Que es un poco lo que me habéis comentado. Y me habéis dicho, enséñanos tu colección de bourbon. Imposible, o sea, por ahí arriba tengo otras 50 botellas y 35 sin abrir de bourbon. O sea, no tengo espacio para enseñaros todas. O sea, lo máximo que me cabe en la mesa pues es esto, 10 botellas, ¿no? 8, 9, 10, 11, no me cabe más. Entonces yo estoy limitado a hacer reviews de... hacer repasos de cosas así a 11 botellas, 10 botellas. No podría poner alguna más, pero ya sería un poco locura. Entonces, bueno, lo que se me ha ocurrido es... Vale, voy a coger unos cuantos bourbons, pues digamos... Claro, que no te tengas que gastar tampoco 300 o 400 euros cuando empiezas a beber bourbon. Pero sí que, bueno, empezar un poco por lo más conocido, quizá, que está por aquí, en este lado, e ir avanzando hacia cosas ya un poquito más desconocidas y un poquito más exclusivas y un poquito más caras, ¿no? Por decirlo de algún modo. El orden, ya os digo, el orden es un poco, pues, economía y popularidad, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Y terminar un poco por exclusividad y
vamos a decir, y un componente más artesano en la elaboración del bourbon, componente más de single barrel, un componente un poquito más premium, un poquito más exclusivo. Bueno, mirad, y los bourbons que os pongo aquí, evidentemente son bourbons que yo puedo comprar en España de una manera bastante accesible, la inmensa mayoría de ellos, sí, tampoco no es nada difícil encontrarlos. De hecho, todos estos bourbons, la inmensa mayoría se pueden comprar online en Amazon España, y muchos de ellos en tiendas ya en tiendas un poquito más complicado, porque la oferta de bourbons en tienda física retail es más difícil, pero la inmensa mayoría también se pueden encontrar. Mirad, el primero que os he puesto es Benchmark Old número 8. Es un Kentucky Straight Bourbon 40%. Y es un bourbon que os pongo aquí porque, si no me equivoco, pertenece a la casa de Buffalo Trace. Y es un bourbon que hemos catado en el canal hace poco. Muy económico, ¿no? Esto cuesta unos 15 euros, o sea, unos 20 euros. Y es un bourbon que yo considero de entrada muy interesante, porque es un bourbon suave, es un bourbon económico, es un bourbon dulce. Es un bourbon, perdón, voy a poner esta luz un poquito más para acá, para que nos dé un poquito más de... Es un poquito oscuro. Es un bourbon muy suave, un bourbon que es agradable, dulce, sencillo, fácil de tomar. Tiene 40%, pero no por ello no por ello, desde luego, es un whisky flojeras, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que me gusta de Benchmark Old número 8, Kentucky Straight Bourbon? Bueno, pues me gusta que es un poquito desconocido. O sea, está bien empezar en algo. Oye, pues mira, voy a empezar en el bourbon que me ha recomendado Eduardo en su canal. Pues oye, empiezo por este, que es un whisky, oye, pues un poco raro, ¿no? Un poco Benchmark Old número 8. Pues bueno, pues nadie lo conoce, pues está bien, empieza por él. Es interesante, ¿no? Es un whisky que yo creo que te va a gustar. Muy económico, ya os digo, 15-20 euros. Bueno, el siguiente, Bullet Bourbon. De hecho, os recuerdo que el jueves, tenemos una cata el jueves, hoy es lunes, 14 y 16, el jueves 16, sí, ¿no? Sí, el jueves es 16, vamos a ver un poquito, perdonad aquí ya sé que es todo homemade, sí, jueves 16, a las 10 de la noche hora de España, estamos Bourboneros, Tito Whisky, Lino de Jackman y Nahum de Whisky en Español, que vamos a catar en vivo, Bullet y ¿cuál era el otro? Lo tengo por ahí, Bullet y Woodford, ¿eh? O sea, catarlos un poco todos juntos a ver qué conclusiones sacamos. Entonces, Bullet. Bueno, Bullet Bourbon lo bueno de Bullet Bourbon, que es un Kentucky Straight Bourbon, 45% de volumen de alcohol. Este es otro tema también interesante. Los bourbons os vais a encontrar que muchos de ellos empiezan en volumetrías, en volúmenes de alcohol potentes, 45, 46, 47, incluso 50% de alcohol. Es un bourbon que es de la casa Diageo. Y este bourbon os lo quiero comentar un poquito porque, hombre, es un superventas. Lo vais a encontrar, por lo menos en España, prácticamente en cualquier sitio, en muchísimos supermercados. Tiene un precio también de aproximadamente unos 30 euros, dólares, allá donde estés. Y vamos a ver este Kentucky Straight Bourbon, porque os quería comentar un poco para que... el truquito para que quizá no os la cuelen con el... Sí, es de Buffalo Trace, efectivamente. No os la cuelen con el origen de la destilería. Mirad, es decir, que no estéis pagándole a un reembotellador por un destilado que tampoco aporta mucho más que el origen. Lo que no quiere decir que el reembotellador esté haciendo un mal trabajo, ojo, estamos especulando, pero en Estados Unidos estás obligado a poner el estado donde ha sido destilado ese whisky. Entonces, si te encuentras una botella de whisky como esta, que pone, esta está bien, que pone que ha sido destilado, añejado y embotellado por Buffalo Trace Distillery de Frankfort, Kentucky, USA, tú sabes que este whisky, bueno, la marca es Benchmark, la marca es McAfee's, el whisky en sí es Benchmark Old número 8, tú sabes que esto proviene de esa destilería. Ahora, en ocasiones te vas a encontrar con whisky que te pone destilado en Indiana y embotellado en Kentucky, o embotellado en no sé dónde. Pues ya hay muchas probabilidades de que eso venga de MGP, por ejemplo, que es un gran sourcer allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre fijaros que si la destilería, el embotellamiento, en la etiqueta en un bourbon es en el mismo estado,
hay muchas probabilidades de que no sea de un sourcer, ¿no? Porque también tenéis que tener en cuenta que los sourcers muchas veces no permiten que ponga el origen del whisky. Es decir, yo te vendo el whisky, pero no pongas que es mío, ¿no? Pero como estás obligado a poner el origen, el estado donde lo has destilado ya canta, ¿no? Dices, hostia, ¿cómo que está esto destilado en Illinois y me lo empaquetas, me lo embotellas en Chicago, ¿no? Uf, algo pasa... No, Illinois es Chicago, perdón. Y me lo embotellas en, yo qué sé, en Florida, ¿no? Un poco raro. Y bueno, Bulleit es otro caso, es de la destilería como tal, tiene su propia destilería y es, digamos, el bourbon de Diageo allí en Estados Unidos, ¿no? Es un bourbon Bulleit que es, si no me equivoco, es una destilería bastante reciente, igual que McAfee's, no son destilerías demasiado antiguas. Hablamos, me parece que McAfee's, si no me equivoco, es de los años 80 o algo así. Bulleit tampoco es algo demasiado antiguo, es algo de hace incluso del año 2000 o por ahí. Pero son bourbons que están bastante bien, bastante ricos, bastante dulces, bastante suaves, bourbons de entrada. Pero bueno, bourbons que ya empiezan a tener una potencia en boca pues interesante, ¿no? Y que te recomiendo. El siguiente, Buffalo Trace. Bueno, ¿qué es lo que no se ha dicho de Buffalo Trace? Buffalo Trace, aquí lo... Bueno, no estoy enseñando ninguna botella, pero yo creo que la veis bien, ¿no? Buffalo Trace, 40% de volumen de alcohol. Pues una destilería que produce... bueno, no sé, os enseño ya las otras. Una destilería que produce millones y millones y millones de toneladas, ¿no? de whisky. O sea, es absolutamente demencial lo que llega a producir Buffalo Trace. Es uno de los principales productores de bourbon de Estados Unidos. Bueno, a mí Buffalo Trace es un whisky que, os digo, me encanta. O sea, yo creo que es una perfecta combinación entre suavidad, dulzura, potencia, económico donde los haya. Esto cuesta unos 20 y pocos euros también. Euros, pounds, como dice Horst, allá donde estés. Muy rico, muy económico y que actualmente en España está agotadísimo. Yo tengo esta botella aquí desde hace mucho tiempo. Pero por lo visto está jodido encontrarla. Buffalo Trace sí que es un clásico del whisky escocés, ¿no? O sea, perdón, del bourbon americano. O sea, es un... esto te lo vas a encontrar, esto es como, vamos, como la Coca-Cola. O sea, yo creo que te lo vas a encontrar en todos sitios siempre que haya, ¿no? Knob Creek, Kentucky Straight Bourbon Whisky. Otro whisky verdaderamente interesante. Y fijaros, ya nos vamos a 50% de volumen de alcohol. O sea, ya la cosa se empieza a poner como más seria. A mí Knob Creek es un whisky que me encanta. Es otro Kentucky Straight Bourbon, Small Batch, Patiently Aged. Creo que han sacado ahora una versión de 9 años o algo así. Que no les quedaba de 9 años, y le quitaron la edad y ahora la han vuelto a poner. Esto está, es destilería propia, Knob Creek. Y Knob Creek, claro, 50%, joder, ya la cosa se empieza a poner un poquito más seria, ¿no? Ya meterte 50% de alcohol en boca, pues es un whisky potente, es un whisky... Yo recuerdo mucho sabor a fruto seco, muy almendras, así como avellanas, ese tipo de notas, y muy, muy, muy intenso. Fijaros qué colores tan fuertes, ¿no? Tienen todos estos whiskies, ¿no? Nada que ver con el whisky escocés. Claro, producto de refill de botellas de ex-bourbon, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. El whisky escocés, sabéis que le debe su existencia hoy por hoy en un montón de los casos al whisky escocés, porque reutilizan las botellas de bourbon, ¿no? Las barricas de bourbon vacías. ¿Por qué? Pues porque es más barato, muy barato, y sale más. Ese sí, tal cual. Y aparte porque esta gente pues no tiene. Pero sale mucho más barato comprar roble americano que roble europeo. Es un tema puramente de economía. Es más, muchos de los productores de vino de Jerez en España, ya sabéis el maravilloso triángulo entre Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Jerez de la Frontera y... ¿cuál era el otro sitio? Y Cádiz, ¿no? Me parece que eran las tres... Sanlúcar, Jerez de la Frontera y, bueno, había otro, creo que es Cádiz, me parece que la ciudad... Cádiz, ¿no? No recuerdo el otro punto. Bueno, las tres principales zonas productores del triángulo ese que llaman productores de
o sea, es provincia de Cádiz, pero es que no recuerdo el tercer sitio. Productores de Jerez están comprando, antes utilizaban mucho roble europeo, pero el problema es que el roble europeo es cada vez más escaso y cada vez más caro, entonces traen el roble americano, o sea, no el ex-bourbon, sino que traen los barriles vacíos de Estados Unidos por un tema de economía, puro y duro. Y hay mucho vino de Jerez que se está añejando ahora mismo en ex-roble americano, o sea, en roble americano, porque es así, porque la pasta manda, o sea, es decir, al final, también a los vinos de Jerez, en cierto modo, la madera casi, a ver, no soy un experto, me mataría alguno a lo mejor aquí, pero realmente importa poco, lo que aporta la madera al vino en un vino de Jerez no es gran cosa, o sea, depende de si es una crianza oxidativa, una crianza biológica, de la flor que se haya creado, cómo vaya evolucionando el vino ahí dentro, pero la madera en sí, es más, la madera en sí lo que hace más bien es absorber elementos de ese vino que luego van a los Macallans y a los whiskies escoceses, ¿no? que tiran de esas barricas. Bueno, muy interesante Knob Creek. Yo creo que si quisierais empezar, por ejemplo, estos 4 serían muy buena opción. Digamos, empezar mi colección de bourbon por menos de 100 euros, o unos 100 euros. Pues mira, yo creo que con estos 4 te coges uno un tanto raro, uno extraordinario, o sea, 2 suaves, ¿eh? 2 suaves y 2 ya, bueno, con unas notas un poquito más especiales, ¿no? McAfee's y Buffalo Trace suavecitos, por decirlo de alguna manera, Bullet y Knob Creek ya una cosa como más potente. Bueno, Woodford Reserve, pues Woodford Reserve, otro Kentucky Straight Whisky, otro clásico, y os estoy poniendo también muchos de ellos porque son accesibles, porque yo tengo bourbons muy raros, ¿eh? Tengo bourbons que son muy difíciles de conseguir, pero no creo que ese sea el objetivo. Algunos de los que están aquí cuestan un poquito más, a la izquierda mía, pero bueno, la idea es algo que se pueda usar, conseguir un poco por parte de todo el mundo. Bueno, Woodford Reserve es otro Kentucky Straight Bourbon y también tiene su propia destilería. Woodford es, en mi opinión, digamos, es un Kentucky Straight también. Es un bourbon, este también es unos 30 euros, 35, es un poquito más caro, van subiendo. Según lo estoy poniendo, más subiendo. Pero es un whisky que recuerdo también bastante intenso, es 43.5, 43.2. Pero es un whisky también bastante redondo, muy prototípico de lo que es el bourbon, ¿no? Lo metería entre los 5 primeros, ¿no? Yo creo que serían los 5 primeros whiskies que te podría recomendar, que más os vas a encontrar en cualquier sitio. Bien, y aquí tengo que hacer un corte. Hacer un pequeño corte, porque entramos en un terreno un poco más exclusivo, un poco más desconocido, quizá un poquito más difícil de conseguir, un poco más caro también en la mayoría de los casos, salvo este. Y creo que esto debería de ser, a partir de este Evan Williams, estos whiskies deberías esperar un poco quizá, o probar un poquito primero alguno. Yo no digo que tengas que comprar estos 5, pero te compras un par de ellos, ¿eh? Antes de saltar a esto. Hombre, que te sobra la pasta y quieres empezar directamente por un Mixters, pues no hay ningún problema, o sea, empieza por ahí, que son 60 euros de botella. O quieres empezar con un Cobalt, que son otros 60, o quieres empezar con un Few, que son otros 60. Ole tus cojones, si eso es, la vida es así, macho, o sea, pues tira por ahí. Este es un país libre y empiezas por donde te salga de los huevos y faltaría más. Pero sí que es cierto que yo creo que como notas básicas, un poco para empezar con un cierto, bueno, tomar un poquito de aroma y sobre todo distinguir un poquito las maderas que pueden ser un poco más presentes en unos que en otros, etcétera. Eso lo vas a ver, lo vas a ir viendo, ¿no? Las notas a vainilla, las notas a caramelo, las notas a banana, las notas a coco, pues es probable que estén mucho más presentes en un Knob Creek y en un Woodford Reserve que en un McAfee's o que seguramente en un Bullet, en mi opinión. Y entonces luego llegas a esto y dices, hostia, ¿cómo sabe esto? Esto no sabe nada a los Tite, ¿no? Que muchos me metéis mucha caña con lo de los Tite. Bueno, aquí hago un pequeño inciso. Mirad, para mí, y esto es opinión personal, pero para mí hay 3 notas, igual que hay 3 notas que definen el whisky ahumado de Islay, que son la nota marítima, la nota yodada y la nota humo. Para mí hay 3 notas que definen el bourbon, que son la nota dulce, la nota sintética y la nota madera. O sea, y cada una de estas notas se va a manifestar de una manera. Muchas veces la nota dulce se manifiesta en forma de caramelo, en forma de vainillas, en forma de
de coco una forma un poco más frutal. La nota asintético se va a manifestar también de otras muchas formas, en forma de olor a pegamento, olor a cola, olor a esmalte de uñas o betún de zapatos, ¿no? Y todo esto son notas que le está facilitando, en este caso, en la mayoría de los casos, por parte de la madera, ¿no? Y la última nota es la nota por parte de la interacción con la madera. Y la última nota es la nota madera clarísima. El bourbon es un destilado, o sea, es un whisky que tiene una nota madera que en ocasiones es que llega a saturar, a oler, captar los olores a las resinas, que parece que han cogido un tronco ahí, lo han macheteado ahí con el hacha y lo estás oliendo ese olor fresco, ¿no? A la madera fresca, al armario también. Muchas de los bourboneros se descojonan de mí, que huele a armario de la abuela, ¿no? Pues sí, efectivamente, esto como que abres los armarios y ese olor a madera ya concentrada, madera barnizada, ¿no? Pues esto te lo encuentras muchas veces en el whisky. Entonces, recordad, yo, en mi opinión, un bourbon debe tener un olor, una nota dulce, muy dulce. También esta nota dulce proviene mucho del maíz, de la carga de maíz, del mash bill, pero también esas vainillas de la madera. O sea, esa nota dulce se va a manifestar de diversas formas, puede ser más acaramelado, puede ser más un dulce más regaliz, pero siempre una nota dulce, una nota sintética, en la mayoría de las ocasiones. Cuando digo sintético es un olor a esmalte, a pegamento, incluso a veces un poco como a refinado, como a gasolina, ¿no? Determinado. Nota sintética, ¿no? Nota sintética. El famoso loctite que digo yo del Jack Daniels, pues es que viene de ahí, viene de la madera. A mí me huele a pegamento ese whisky. Betún de zapatos, brea, ocurre. Y la tercera nota que os digo, la de la madera, pura y dura, auténtica madera, olor a madera. Bien, esas tres resinas, aceites, corcho. Bien, pues esas tres notas os las vais a encontrar, y vais a ir pudiendo, y luego más notas, y notas, a veces hay whisky que tienen por la carga haciendo notas muy florales, notas muy a lavanda, bourbons que son verdaderamente increíbles, ¿no? Bien, después de estos 5 primeros, vamos a dar un salto a whiskies que ya tienen, digamos, o sea, estos 5 whiskies, digamos, que cumplen con esa prototípica personalidad que yo os estoy diciendo, en mi opinión, del bourbon. Pero, cuando ya entramos en este terreno, esas notas, esos sabores, esas cosas van a variar un poco, porque ya nos encontramos con whiskies que son o de producción, que ya no es en Kentucky, que ya se intenta hacer un whisky un poco diferente, un poco para salir un poco de la norma, o whiskies que ya son más premium, entonces intentan extraer otro tipo de notas, otro tipo de sabores y demás, ¿no? O sea, le dan más añejamiento, o maderas de otras características, o cebadas, roble americano también, siempre, pero me refiero, o cebadas que ya no son tan industriales, producción más manual, más artesanal, etcétera, 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 lo que va incrementando los costes y provocando notas diferentes. Bien, el primer whisky que tengo aquí, que se sale de la norma, y que es un whisky que a mí me parece verdaderamente increíble en bourbon, es Evan Williams Bottling Bond. Bottling Bond, que lo tenéis aquí, es un tipo de whisky que está, digamos, controlado por la legislación de los Estados Unidos, del whisky, que establece 4 principios principales. El primero es que tiene que añejarse como mínimo 4 años. Como mínimo 4 años. El segundo es que tiene que ser 100% proof, es decir, no puede ser de menos de 50% de volumen de alcohol, y que tiene que ser producido en una única destilería dentro de una única sesión de de temporada de destilación. Es decir, no pueden coger destilado que tengan de la temporada anterior y mezclarlo, ¿no? Sino que tiene que ser, destilas este año, esta es tu temporada de destilación, tienes aquí este va para Bottling Bond, tiene que estar 4 años añejado, salir como mínimo a 50% de volumen de alcohol, y tiene que ser de la misma destilería. Entonces, tiene ya unas peculiaridades, ¿no? Unas digamos, especificaciones como mucho más concretas desde el punto de vista legal, porque es un tema de regulación en Estados Unidos. Y bueno, Evan Williams sí que es una destilería muy, muy antigua, muy genuina en Estados Unidos, desde el año ya 1800, 1783, prácticamente en 1800. Y a mí es un whisky que verdaderamente me apasiona. La versión normal de Evan Williams, que tiene creo que 43%, que no es Bottling Bond, pues ya estamos aquí introduciendo algo un poquito diferente, es muy buena. Pero a mí esta me parece algo verdaderamente excepcional, con un precio
que te entra la risa. Esto yo lo he llegado a comprar por 20 euros, 22 euros, 25 euros. Creo que está ahora como todo ha subido, está a unos 30 euros, 30 dólares. Pero es que lo encuentras por 25 euros en supermercados aquí en España, ¿no? Sin lugar a dudas, es un whisky que ya es un whisky más picante, un whisky más intenso, un whisky menos dulce, un whisky menos, vamos a decir, un whisky más potente, en definitiva. Un bourbon con más cuerpo, con más personalidad y ya que requiere de un cierto recorrido en el mundo del bourbon. No es el primer bourbon que le daría a alguien para iniciarse en el mundo del bourbon, pero yo os lo recomiendo muchísimo. Si quieres un bourbon que digas, quiero un bourbon, joder, sin gilipolleces, pues coges Evan Williams Bottle and Bond, ¿vale? No falla, por decirlo de alguna manera, no falla. Bien, vamos con otro whisky, Elijah Craig, que para mí es un whisky un tanto controvertido, porque es un whisky que es muy, muy premium, es un whisky que es bastante más caro. Esto está alrededor ya de los 50 euros. Es un 47% de volumen de alcohol. Supuestamente está hecho tiene unos periodos de añejamiento ya como un poco más extensos, aunque un straight, el mínimo es 12 años. Perdón, el mínimo es 2 años. Pero a mí es un whisky que, si bien me gusta y me agrada Elijah Craig, creo que está un poco sobrevalorado. Creo que es un bourbon que entra ya dentro de la categoría del bourbon premium, que lo he traído aquí un poquito porque creo que cumple, creo que es un whisky muy rico, creo que es un whisky excelente, un whisky que está bien, pero en mi opinión está un poco por encima de lo que cuesta. Un poco por debajo de lo que cuesta, por lo tanto el precio está un poco por encima de lo que en mi opinión es, ¿no? Pero es un whisky que es cierto que tendremos que revisitar, como se dice ahora, como dicen ahora los snobs y los horteras, revisitar. Ahora todo es revisitable, ¿eh? Ahora se revisita hasta el antes, porque como digo, normalmente o visitas personas o visitas sitios, pero ahora se revisitan cosas, no sé. Voy a revisitar la piedra que vi ayer en el... Tío, no sé, voy a volver a ver la piedra, pero no revisita nada, pues hoy se revisita todo, hasta el whisky. Bueno, pues tenemos que revisitarlo, ¿no? Porque, como veis, tiene muy poquito. Aquí podéis ver un poco en función de las cantidades que faltan, los que más me gustan o los que más suelo consumir, ¿eh? Tampoco es muy fiable eso, ¿eh? Tampoco es muy fiable, pero bueno, más o menos es una indicación. Es un whisky rico, es un whisky que es muy interesante, es un whisky que para mí está más dentro de esta línea, de whiskies más prototípicos, más predecibles, ¿eh? A mí Bottle and Bond, por ejemplo, de Evan Williams me sorprende muchísimo más. Bueno, no sé si os he enseñado a Elijah Craig, yo creo que sí. Me sorprende muchísimo más que Elijah Craig, por un precio muy inferior. Pero es un whisky bueno, es un whisky que está rico. Voy con un whisky que creará polémica con bourboneros, porque a ellos no les gusta mucho. A mí me encanta, ¿eh? Que es Yellow Rose, Bourbon. Esto le han puesto un nombre, mirad, un nombre así como muy macarra. Le han puesto Outlaw Bourbon Whiskey. Es un 46% de alcohol. Es una serie así como bastante es una serie numerada. Es de la marca Yellow Rose, crafted in Texas. ¿Qué es lo interesante de Yellow Rose? Mira, le han puesto aquí además como una cosa así de cuero. ¿Qué es lo interesante de Yellow Rose? Coño, pues que ya no es un Kentucky. Ya no es un Kentucky. O sea, ya, porque todos estos putos whiskies son de Kentucky, ¿vale? Hasta aquí. Todo esto es el puto Kentucky, ¿eh? Todo, yo creo que todo, sí, por supuesto. Bueno, pues ya aquí nos encontramos algo que no es de Kentucky. Joder, menos mal, ¿no? Porque ya cansa un poco Kentucky. Y es un whisky hecho en Texas. O Texas, ¿eh? Que dirían los horteras también. Aquí en España. Aquí en España decimos Texas. No decimos Texas, ¿eh? Eso lo puede decir un mexicano, un americano, un tal, que es más común en su jerga, en su ámbito. En España decimos Texas, ¿eh? Y es más, lo escribimos con J, escribimos Texas con J, ¿eh? No con X, ¿eh? O sea, en castellano no se escribe con X. Texas, Texas, se escribe Texas con J, coño. Bien. Pot distilled in Texas, ¿eh? Interesante. Esta gente utiliza destilación, vamos a decir, no de doble columna, sino destilación más artesanal, destilación más cara, tipo whisky escocés. Es interesante porque son batches, ¿no? Este es el batch 19-2. El número de la botella parece que está escrito a mano. Yo creo que no nos timan. Yo juraría que miro y parece que se ve que está rotulado. O sea, que es real.
Y es un whisky crafted in the Lone Star State, ¿no? Bueno, ¿sabéis que crafted, cuando se usa el término crafted es manufacturado, no es fabricado, no es produced, ¿no? Es como hecho, ¿no? Bueno, con algo muy manual, o sea, te da a entender que ya hay una intervención humana más cuidada, que se ha mirado más, que la mano humana está más presente, ¿no? Y de hecho ellos incluso dicen crafted index y en algún sitio ponen incluso handmade, ¿ves? From 100% corn, interesante, fijaros, esto es un bourbon que es 100% centeno, 100% maíz, 100% corn. Claro, y destilado mediante pot stills en Texas. Joder, muy original. Además, esto en teoría podría ser un whisky de maíz en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé, ¿qué sería esto? O sea, pone bourbon. O sea, eso es exótico. Es un bourbon curioso. Y este, vamos a ver, Distilled and Bottled in Yellow Rose Distilling en Houston, ¿vale? Esto lo hacen en Houston, estado de Texas. La botella me encanta porque tiene, fijaros, tiene toda la base está grabada. Por ahí tiene el logotipo del estado de Texas. La etiqueta es muy bonita, es tremendamente oscuro este whisky. Y para mí este whisky, que es un poquito caro en España, esto cuesta aquí entre 50 y 60 euros, depende de donde lo encuentres, es un jodido caramelo, es riquísimo, es dulce, es como una chuchería, es como una Coca-Cola, ¿eh? A mí me recuerda un poco como una Coca-Cola. Y me gusta muchísimo, muchísimo. A Bourboneros no les hizo mucha gracia. Les pareció un whisky, yo creo que lo llegaron a definir como un whisky un poco pobre, un whisky un poquito, vamos a decir, aburrido, ¿no? Un whisky que no les aportó gran cosa. A mí me pasa lo contrario, me parece un bourbon interesantísimo y muy, 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 muy rico y muy fuera de la norma, ¿no? Algo que tiene unas notas, como os digo, como a candy, como a chuchería, como a Coca-Cola, como a gominola, pero a la vez es un whisky potente, pero una integración alcohólica muy buena. No sé, me gusta mucho. Y luego otra cosa que interesante que tiene este whisky es que creo haber leído que hay un grupo inversor español, porque dices, joder, ¿cómo es que se ve tanto Yellow Rose en España? No tiene mucho sentido, ¿no? Un whisky de Texas, no es habitual. Porque esto te lo encuentras aquí en supermercados, pero cuando hablo de supermercados, son supermercados generalistas, ¿no? Entonces parece ser que está a la mano de unos inversores españoles detrás en la empresa y que por eso, claro, bueno, pues hay una relación muy fuerte con España y lo traen, evidentemente. Parece que hay capital español detrás allí en Texas. Muy interesante, os lo recomiendo. Bueno, vamos con el siguiente, y es obvio que se trata de uno de mis bourbons favoritos. Y es una de mis marcas de bourbon y de whisky americano y de whisky centeno favoritas de todos Estados Unidos, que es Cobalt. Cobalt, como veis ya al pobre le queda poco. Aquí lo tenéis, Cobalt, no sé si se llega a ver bien. Cobalt, bourbon, es que me hace un poquito me sobreexpone un poco ahí, yo creo, la cámara. Cobalt Bourbon Whisky. Bueno, si os fijáis, en algunos pone whisky, en otros pone whisky. La legislación americana admite whisky como sinónimo de whisky. Ellos en principio en Estados Unidos empezaron llamándole whisky, pero os vais a encontrar con algunos que pone whisky, tal cual, literalmente. Dejadme si hay alguno. Yo creo que hay alguno por ahí. No, ahora no hay ninguno, pero tú puedes llamarle, ya os digo, o sea, no hay ningún problema. Puedes llamar whisky o whisky, como quieras, lo admite como sinónimo. Joder, yo juraría que hay alguno que... Pues no, hoy todos son whisky, ¿no? Bourbon, whisky, Buffalo Trace, whisky. Bueno, da igual. El nombre en el fondo, pues nos es un poco indiferente. Pero generalmente es whisky en Estados Unidos. Bien, Cobalt es una destilería de Chicago, Illinois, que tiene dos características muy interesantes. Dos o tres características muy interesantes. La primera, todos son single barrel. Todo. Es decir, no hay... o sea, todo... A ver, esto no quiere decir que tenga que ser mejor per se, pero desde luego ya es un dato, ¿no? O sea, es un dato que tú solamente hagas single barrel. Es decir, es que tienes una confianza en tu proceso de añejamiento absolutamente bestial, ¿no? Absolutamente bestial. Se caracterizan porque hacen producciones, lo que ellos llaman, es una destilería urbana, ¿no? Es una destilería que Cobalt, digamos, ha generado un nuevo tipo de... O sea, digamos, no es la base de las nuevas destilerías urbanas, pero Cobalt se caracteriza por ser un producto en Chicago que tiene la malta de proximidad, el agua lo más pura posible que pueda traer de la zona donde viven, colabora con las granjas locales, lo que sobra se lo da a los criadores de animales, sé que el más vil restante, tal.
intenta emplear todo empleados locales de la zona. O sea, intenta hacer un producto muy manual, muy handcrafted, muy single barrel. Cultivan allí, creo que en el propio... O sea, como os digo, no se traen la cebada de por ahí, sino que intentan que sea en apoyo al agricultor local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una carga manual muy fuerte. Una carga de producto handcrafted muy, muy, muy elevada. Y la calidad de Cobalt... Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece sencillamente increíble, absolutamente increíble. Yo creo que es, para mí, hoy día, una de mis marcas de bourbon favoritas. Está costando esta botella unos 50 euros, tened en cuenta que es de... Perdonad, tened en cuenta que es de 50, ¿eh? Es una botella de 500 mililitros, o sea que es carete, pero vale la pena cada gota que tienes aquí. Esto es un dulce, un caramelo... Es una floristería, es mentolado, un eucalipto. O sea, son bourbons que se empiezan a salir de la norma, clarísimamente. Para bien, ¿no? Para bien. Seguimos con Michter's. Bueno, Michter's, fijaros también cómo va la botella. Otro dato significativo. Michter's, no Michter's, sino Michter's. Que a todos nos pasa al principio cuando compramos la primera botella. Dame una botella de Michter's. Que no, que es Michter's. Bueno, Michter's es un Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Es otra destilería. En este caso sí que es de Kentucky. Bottle by Mitch. Ay, pero cuidado, mira, fijaros, Bottle by Michter's Distilling, Louisville, Kentucky. Pero ¿en qué estado lo producen esto? A ver. Pues no pone nada. Small Batch, Kentucky Straight Bourbon. Pero ojo, porque aquí pone, me he fijado, Bottle by Michter's Distillery. Bueno, Michter's Distillery, Louisville, Kentucky. Sí, pero ¿dónde está el añejamiento? Small Batch, Kentucky. Bueno, a ver. Distilled in small batches according to the Michter's pre-revolutionary. Vale. World Quantity. Joder, World Quality Award Dating. Whisky. Pues sí, no, en Kentucky, vale. Destilado y añejado en Kentucky. Bueno, Michter's Batch número tal, pone aquí. Kentucky Straight Bourbon. Es un whisky verdaderamente impresionante. O sea, es una de las marcas de whisky que pasa un poco, no lo mismo que con Cobalt, porque esto es un poco más industrial. Michter's ya te lo encuentras, tú vas a Costco y hay tropecientas aquí en Madrid, 50 botellas de Michter's, ¿no? Cuestan de unos 50-60 euros, pero creedme, la calidad de este bourbon es excepcional, absolutamente excepcional. Muy rico, muy dulce, muy floral, muy oxigenado, muy fresco, muy amaderado, unas notas también un poco sintéticas interesantísimas, ¿no? Mirad, con el sintético es un gusto adquirido. Pasa un poco como con el humo de la turba del whisky de Islay, ¿no? Es decir, al principio dices, uy, ¿cómo huele esto? Bueno, pues te acaba gustando. Es como el olor a la gasolina cuando vas a la gasolinera. Hay gente que adora el olor a la gasolinera, ¿no? Cuando echas la gasolina, ¡ah, qué bien huele! Pues con esto pasa algo parecido. Son gustos adquiridos que tu cuerpo, por algún motivo, o tu mente va generando, ¿no? Y, perdonad, estoy ya prácticamente recuperado la garganta, pero sigo un poco jodido. Pero vamos, ya estamos al 97%. Y bueno, para terminar, el whisky que ha sido, el bourbon que ha sido la revelación de este 2022, pero sin ningún género de dudas. Que es Few Spirits. Few Spirits. Este es la versión bourbon, y tienen dos. Mirad, tengo por aquí. Os lo voy a enseñar solo he comprado la versión de centeno, que no aplica, no viene al caso, pero aquí lo tenemos, que la tengo pendiente de abrir, que me han comentado, bueno, me han dicho que es un centeno absolutamente demencial, ¿no? Buenísimo, veremos a ver. Few es un whisky que verdaderamente, bueno, o sea, esto lo hace un tal Paul Lecto, que es el Master Distiller. Joder, suena como a Jared Leto, me recuerda un poco al suena el nombre siniestro esto, aquí al Joker, que por cierto tengo ahí, está bien puesto el Joker, ¿no? Últimamente se me mueve, yo creo que está enfadado. Recordad que es siempre un poquito Joker, ¿eh? un poquito de
poquito de picante a la vida, ¿eh? El efecto borrego estamos todos, amigos míos, ya lo sabemos, todos nos dejamos llevar un poco por la masa, pero siempre esa nota un poco discordante, el Joker es interesante. Además, lo bueno del Joker es que no es un superhéroe al uso, no tiene superpoderes, no tiene... Lo hace todo con su mente, no sé si decir enferma o brillante, ¿no? Lo hace todo con el poder del coco, si os fijáis. Bueno, en el fondo ese será un poco su superpoder, ¿no? Por decirlo así. Bueno, Few Straight Bourbon Whiskey, 46.5, ha sido sin lugar a dudas el gran descubrimiento, por lo menos para mí, de 2022, que el Master Distiller Paul Lecter es un Chicago Lands Owned Evanston, Illinois, Straight Bourbon Whiskey. Este bourbon tiene una peculiaridad, bueno, las notas de este bourbon, esto es una fiesta, es una floristería, es un campo de avena, es un campo de cebada, de maíz, es respirar aire puro, es dulce, es un caramelo, o sea, son tantas cosas Few que es complicadísimo, ¿no? Es definirlo. 46.5 de volumen de alcohol, botella 700. Few no quiere decir Few en inglés, sino que es Fernanda o Ferdinanda, no sé qué, es el nombre de una tipa, ¿no? Es el nombre de una señora que tuvo algún tipo de relación con el whisky, investigando por ahí, no lo recuerdo ahora mismo, pero es un acrónimo, si es F.E. No es Few, no, sino que es Ferdinand o Fernanda o Ferdinanda, era algo así. Que parece ser que tuvo cierta relación con el mundo del whisky, la extracción, no lo recuerdo, leí la historia pero lo he olvidado. Lo interesante de Few es que dice que incluye 3 tipos de grano, no nos dice exactamente cuál, una receta de sureña, ¿vale? Que incluye centeno, un toque de... Vale, o sea, incluye maíz, centeno y un toque de malta. Por lo tanto, interpretamos que handcrafted, ¿ves? Handcrafted in small batches, o sea, producido a mano en pequeños lotes con barriles quemados, es un bourbon, dice, de una complejidad fuera de lo común. Y es cierto, es cierto. Dice, sírvete un vaso con la quinta esencia del bourbon americano. Few Straight Bourbon Whiskey. Es impresionante. Evanston, Illinois. Es verdaderamente... No es Kentucky. Aquí nos salimos de nuevo del Kentucky de los cojones, siempre con Kentucky. Para que veáis que en Evanston, Illinois hacen un whisky verdaderamente increíble. 60 euros, 50 y tantos, un whisky caro. Un whisky que es relativamente difícil de conseguir, relativamente, pero que en España está y que yo desde luego recomiendo. Para mí es uno de los mejores, no de los mejores bourbon de 2022, sino de los mejores whiskies de 2022 y que yo he tomado en mi vida y que os recomiendo. ¡Wow! Bueno, pues aquí tienes, amigo o amiga, para dar y tomar, ¿no? Aquí tienes para elegir una buena tanda de whiskies, ¿no? Yo creo que con esto puedes, sin lugar a dudas, empezar tu colección de bourbon. Digo whisky, pero bueno, es que en el fondo es un tipo de whisky, ¿no? De bourbon. ¿Cuál? A ver, os voy a decir, por deciros algo, pero ¿por dónde empezaría yo? ¿Qué compraría yo, no? Mirad, yo me compraría primero un Buffalo Trace, casi sin lugar a dudas. Casi sin lugar a dudas. Un Buffalo Trace y un McAfee's, estos dos. Muy económicos, muy baratos, muy ricos. 40% los dos. Pim, pim. Empezaría con esos dos. Después, probablemente, quizá cogería o un Woodford o un Knob Creek. Quizá Knob Creek 50% un poco fuerte, pero quizá un Woodford. Seguramente, sí, algo así. De este grupito. Yo empezaría por ahí. Empezaría con Buffalo y con McAfee's y con un Woodford. Y cuando me hubiese terminado esas botellas, sin duda, tiraría hacia un Evan Williams para decir, joder, vamos a empezar con algo un poco más potente. Y ya aquí, sin duda, tiraría por Cobalt y por Few. Yo creo que por precio, digamos, serían las dos opciones más interesantes para dar un salto, una progresión y decir, joder, cómo se nota, lo bueno es que están estos, pero es que estos ya son excepcionales. Y a partir de ahí yo empezaría a investigar en el mundo del bourbon, pues más, porque hay muchísimos más y ahí pues, tengo por ahí más, pero bueno, ahora mismo pues no me acuerdo así de
Pues mira, el otro día, bueno, hay un whisky, probaría Centeno, tenemos ahí Sazerac de Centeno también. No sé, probaría los blends, probaría Jeffersons, probaría... O sea, iría dando saltos a otro tipo de whisky americano, ¿no? High West, por ejemplo, es un whisky increíble. Eagle Rare, bueno, mira, no lo hemos comentado, pero tenemos aquí Eagle Rare. Eagle Rare podría haber sido también, sin duda, otro de los Kentucky Straight que podríais haber comenzado. Es un poquito más caro. Eagle Rare está en unos 50 o 60, andaría por aquí, por esta zona. Pero luego también es un whisky, mira, lo dejo también, porque también es un whisky verdaderamente interesante. Vamos a dejar Eagle Rare por aquí, que se vea un poquito. Sin duda también un gran whisky, ¿no? Y esa es un poco la propuesta que yo os hago para empezar, sin tener que gastar tampoco 1.000 euros, pero bueno, si pues puedes empezar con 30, 40 euros, 50, 60 y luego te pasas a 100 euros, ¿no? Te compras 2 botellitas de 40, 50 y hoy te haces una pequeña colección poquito a poco y vas disfrutando del bourbon, que creedme es un destilado maravilloso, rico, y olvidaros de todas las tontunas que podáis oír por ahí, que además esas tontunas la mayoría es de gente que no tiene ni puta idea, que no ha probado más que el Jack Daniels y el Four Roses en un bar. Es decir, es como si alguien me dice a mí que el whisky escocés es una porquería porque nada más que ha probado 4 blends de mala muerte. Pues hombre, ojo, no quiero decir que los whiskies escoceses sean de mala muerte, entendedme lo que quiero decir. O sea, quitaros esos prejuicios del whisky, del bourbon. El bourbon es un mundo en sí mismo, es como hablar de whisky escocés, tiene todas sus cientos, miles de marcas. Recordad que en Estados Unidos, antes de la pandemia, ahora mismo hay unas 2.000 marcas de whisky, que no destilerías, ¿no? Pero hay 2.000 marcas de whisky. Y se esperaba, pero es que la cifra sí, no se ha ido demasiado lejos, se esperaba que en los próximos años, es decir, si la pandemia empezó en el 2020, que en el 2021, 2022, etcétera, etcétera, esto fuera a 4.000 marcas, 2.000 a 4.000. Muchas de ellas evidentemente están tirando de sources, son embotelladores independientes, ¿no? No vamos a entrar en ese debate. Pero quiero deciros que es un mundo. Y luego tenéis que tener en cuenta otra cosa. Hay muchísimo whisky en Estados Unidos, muchísimo bourbon que no llega a Europa y no va a llegar jamás. Porque ya es mucho más reducido. O sea, Cobalt llega, Mitchell's llega, Few llega porque tienen una capacidad de producción y están de la mano de distribuidores que sí que son distribuidores potentes. Pero, claro, el handcrafted de allí que te produce 6.000 botellas al año y las vende en Maryland, pues es muy difícil que exporte a Europa. Por otra parte, Europa tiene unos frenos muy fuertes a la importación de este tipo de destilados y de alcoholes de Estados Unidos, porque, claro, defiende su terreno. Es lo mismo que... ¿Por qué por qué cuesta más el whisky escocés en Estados Unidos que en Europa? Coño, pues porque ellos no quieren que consumas whisky escocés, quieren que consumas su bourbon, el suyo. Pues es lo que pasa un poco siempre. Es lo que pasa con la marca de coche, lo que pasa absolutamente con todo. Entonces, si ya encima eres un productor minoritario, por decirlo de una manera, pues todavía menos. Pero yo os animo, quitaros todos los prejuicios del bourbon de la cabeza, abrid la mente, id probando, id catando. No hace falta gastar mucho dinero, tenéis, afortunadamente, por lo menos en España, podéis acceder a muchos tipos de bourbon, en Europa en general, y os animo a que lo hagáis y a que lo disfrutéis, que es una bebida maravillosa, riquísima y que yo creo que os va a encantar. Y os lo digo tan contento aquí con mi nuevo micro, HyperX, me lo he comprado yo, no me lo ha mandado nadie, pero joder, es que tiene un aspecto así de cimbel esto, parece el Anal Intruder de la peli Top Secret, ¿no? Es una cosa esto impresionante, yo no sé, es que parece como... Es que color, ¿no? Qué brillo, macho. Yo cuando le he sacado, digo, me cago en la puta, pero ¿cómo que tiene esto de color rojo? Porque claro, en la foto en el Amazon se ve, pero bueno, no sé, es que es escandaloso. O sea, es que es un rojo como este. Y bueno, luego tiene la apoyada, estas gomas, se supone que es para la vibración y para que suene menos, y se supone que graba de la hostia y tal. Y madre mía, 1 hora de vídeo, tío. ¡Guau! Cómo molan estos vídeos de echaros la charla. Bueno, pues nada, hoy sí que vídeo disertación total. Espero que el Joker y yo te hayamos entretenido. Ya sabéis que siempre está ahí, siempre le tengo ahí vigilante. Y nada, que... Perdona. Que espero que te hayas divertido, que hayas aprendido algo. Hoy yo creo que sí. Recuerda, por favor, beber siempre con moderación. Sea bourbon, vino o lo que sea que quiera que bebas. Dale subscribe, like, comment. Ayúdanos, ya sabes. Nos ayuda muchísimo que te apuntes al canal.
Sabes que ahora te puedes unir como miembro de pago al canal, ¿eh? Eso es una nueva funcionalidad, y darnos super likes y cosas de estas. Que cuestan dinero, ahí apoyáis ahí con €1 y cosas así, me parece, de toma, super like, pues tal. Bueno, pequeñas cositas que vamos haciendo, tenemos ahí un poquito de merchandising, y bueno, vamos poniendo ahí pequeñas cosillas para ir financiando un poquito la compra de los whiskies, que es el principal objetivo de intentar monetizar mínimamente el canal, ¿no? Porque es imposible, o sea, si veis, un día os enseño lo que paga YouTube por los vídeos estos, os va a entrar la risa. Creo que el vídeo que más pasta me dio, creo que me dio €1,7 o algo así, o sea que imaginaros si hay que hacer vídeos y tal para ir amortizando. Pero bueno, y no todos los vídeos se monetizan, hay algunos que dan céntimos únicamente, ¿no? Hace falta muchos miles de seguidores, cientos de miles para poder, no ya vivir de esto, olvídate de eso, sino medio amortizar el canal. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, porque cada like, cada comment, cada subscribe, pues eso YouTube lo va teniendo en cuenta, va comentando más el canal, va sugiriendo más el canal y va consiguiendo más audiencia, más suscriptores y demás. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que ya ha sido larguísimo. Cuídate mucho, sé feliz, bebe con responsabilidad y nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky si tú quieres, claro. Hasta pronto, un abrazo, cuídate, chao.